Perfecto. Ya tenemos a 42 Bueno, personas te que comento están que siendo partícipes de esta nueva este sesión. programa es un programa Esta de nueva sesión hoy día la lidera y da las gracias a Philip Besançon, hacemos junto a quien tiene amplia experiencia en la temática asociaciones desde el mundo privado, pero también desde la academia. Que Disculpa, se escucha como un eco de Sí. fondo. Yo creo No que se la gente escucha. se tiene que mutear Sí, porque porque si no se no, escucha. no se te entiende nada, Constanza. Oh, que perfecto. vamos a realizar Gracias por el Yo creo que aviso. ustedes tienen que mutear a de la 11 gente. a 12:30 de la mañana Sí, en el sí, auditorio también razón. de las COP. Ya eso, ahí ya se toda la Quizás información. es ruido que está atrás tuyo. Con problemas con ruidos de ambiente, pero te voy a dar el pase, porque acá lo importante es lo que tú nos vienes a presentar. Así Por que eso, nuevamente bienvenidos a todos y a todas. Los dejo con Philip Besançon, que nos va a poder apoyar, ¿cierto?, con esta gran temática. Adelante, Philip. bueno, muchas gracias a Corfo por esta invitación y gracias a todos los que se conectaron a este taller o charla de finanzas para empresas o finanzas para emprender. La idea de esta charla es poder recorrer algunos conceptos básicos, pero muy importantes respecto de lo que es tener un buen manejo financiero. Manejar financieramente una empresa es algo que no es tan fácil, tiene un montón de aristas, depende muchísimo del negocio en el cual uno está parado, qué negocio está desarrollando. Depende obviamente del equipo que uno tiene, es muy distinto construir las finanzas de una empresa cuando uno parte solo o sola como fundador o fundadora, que cuando ya quizás va creciendo, va incorporando a gente en el área de administración, quizás tiene un contador afuera, después lo mete para adentro, y quizás después ya tiene un equipo muy grande, como son empresas que ya venden más de 10 millones de dólares al año, pero obviamente todos partimos chicos y partimos solos, ¿cierto? Entonces, es bueno como fundadores saber de estos temas porque en la medida que el negocio va a ir creciendo, vamos a poder ir entendiendo cómo ir mejorando el manejo financiero de la empresa que estamos armando. Para avanzar con la materia, bueno, primero me presento, yo tengo 41 años, soy ingeniero industrial de la Universidad Católica, tengo harta experiencia en lo que es finanzas corporativas y reportería financiera. Hace más o menos 10 años fundé CFO Remoto, que es una fintech de inteligencia financiera para pymes y startups. Soy mentor en algunos programas de emprendimiento, profesor en ingeniería en la Universidad Católica en innovación y emprendimiento, y también hay algunos emprendimientos tecnológicos que me han invitado a ser parte de su directorio, principalmente por el expertise en finanzas, que es algo que en general es bastante escaso en la empresa. Siempre me gusta partir con este slide porque creo que todos nos identificamos con que emprender es un viaje. Emprender es un viaje complejo, es un viaje que obviamente tiene un montón de cosas muy interesantes, muy buenas, tiene muchas incertidumbres también. Hay decisiones que hay que ir tomando en el camino y en general los fundadores de una empresa son muy buenos en la parte comercial o en la parte operacional, es decir, saben hacer lo que hace su empresa, ¿cierto? Porque son quienes idearon esto y son los que comienzan a construir el negocio, pero por lo general no existe el expertise financiero y por lo tanto las finanzas es algo que los fundadores dejan un poquito de lado, por así decirlo, y incluso a veces lo confían en sus contadores o contadoras, cosa que creo que es un error importante. Si bien hay que confiar ciertas cosas a los contadores, no podemos confiarles la administración del negocio a los contadores y sobre todo si es que están de forma externa. Entonces, la invitación de este taller es a empezar a dejar de tenerle miedo a la parte financiera de la empresa, a los números, empezar a tomarlos más en consideración y básicamente usar a las finanzas como una herramienta que nos permite tomar decisiones más informados y poder aumentar las probabilidades de que nos vaya bien. Los números, si uno los construye bien y los analiza bien, lo que nos permiten hacer es tomar decisiones no solamente mejores, sino que decisiones más rápidas. Y en cualquier negocio y en finanzas, el tiempo es oro. Finalmente, mientras más tarde tomamos las decisiones, mientras más tarde nos damos cuenta de alguna situación a la que estamos expuestos como negocio, peor es porque vamos a tener menos tiempo para poder
tomar distintas decisiones o accionar distintas cosas dentro del negocio para poder cambiar eso que nos está afectando dentro de la empresa. Por ejemplo, podría ser que nuestro ciclo de conversión de caja es muy largo, los clientes nos pagan muy tarde, tenemos que tratar de buscar formas de cambiar esas políticas o hablar quizás con nuestros proveedores para poder pagar a plazo o quizás buscar algún tipo de financiamiento bancario. No hay una solución, no hay una sola respuesta a los problemas que se generan dentro de un negocio, sino que generalmente hay distintos caminos que uno puede tomar. Pero para poder tener ese abanico de soluciones, lo importante es hacerlo con tiempo, porque en la medida que el tiempo va pasando, las soluciones de este árbol de soluciones se nos van acortando, ¿cierto? Se nos van achicando, van desapareciendo algunas opciones porque ya no las hicimos. Así que esa es la invitación. ¿Cuál es la realidad de las empresas en Chile? Y acá probablemente van a sentirse identificados varios de los que están acá conectados. Es que generalmente no tienen recursos. Recursos no solamente de plata, sino que recursos de personas. Normalmente cuando uno quiere desarrollar algún área en una empresa, si bien hoy día con todo el tema de la inteligencia artificial y varias cosas que han ido apareciendo en términos tecnológicos que nos permiten hacer que las personas de nuestro equipo sean más productivas, normalmente el trabajo lo hacen personas y por lo tanto, cuando uno tiene una empresa que no es capaz de financiar a personas, es decir, de pagar sueldos o quizás pagar honorarios a un tercero que trabaje part-time, obviamente que esta área queda botada y por lo tanto ya partimos mal, ¿cierto? O sea, tenemos que buscar de alguna manera alguna forma de poder saber dónde estamos parados y tratar de buscar herramientas que nos ayuden a reemplazar estos posibles recursos que no tenemos de forma más variable, ¿cierto? Para poder comenzar a construir las finanzas de nuestra empresa. Construir las finanzas de una empresa no es algo de la noche a la mañana, es algo que hay que hacer poco a poco y que tiene distintos pasos y eso es un poco lo que quiero también explicarles en esta charla o taller de Corf. Además, no hay conocimiento, ¿cierto? O sea, no todos tenemos que ser expertos en finanzas, así como no todos tenemos que ser expertos en temas comerciales o en temas de marketing digital o quizás en temas operacionales, de logística. No todos tenemos que ser expertos en finanzas y por cierto que no todos somos expertos en finanzas. Hay una gran asimetría de información entre personas que quizás nos ayudan con temas financieros con nosotros, ¿cierto? El contador, un buen ejemplo, nos manda un balance una vez al año. ¿Y quién acá mira ese balance y realmente hace algo con ese balance para entender qué pasó en el negocio? Probablemente muy pocos o nadie. Y no es porque no quieran, es porque uno probablemente no lo entienden y el contador no se ha dado el tiempo de explicárselo y quizá ustedes no tienen a nadie adentro de la empresa que les pueda explicar. Pero por otro lado, probablemente está mal hecho. ¿Ya? Diría que por lo menos el 80% de los balances de las pymes reflejan cualquier cosa. Al final, el contador, como no tiene a alguien adentro que le está diciendo cómo llevar la contabilidad, presenta algo que es bastante lejano a la realidad financiera de la empresa. Y eso muchas veces genera problemas porque presentamos un balance a los bancos muy mal armado, que no tiene ni un sentido con la realidad del negocio. Presentamos un balance quizás con pérdida porque al contador se le ocurrió llevar todo el inventario que yo tenía en mi bodega a costo o a gasto en el año, en vez de haberlo dejado como un activo y haber evitado tener pérdida en el negocio, ¿cierto? Hay pequeñas cosas, pequeños ajustes que se pueden hacer en cómo uno construye y cómo uno muestra los números sin maquillarlos. Es la realidad del negocio, solamente hay que saber cómo mostrarlo. Un activo es un activo. Si hoy día yo les pregunto a ustedes acá, quienes tienen un negocio de comercialización de productos, ¿qué pasaría si quiebra su empresa? ¿Van a agarrar ese inventario y lo van a quemar? No, lo más probable es que van a salir a liquidarlo para poder juntar algo de plata y salir a cumplir con las obligaciones que tienen. O sea, ese inventario es un activo de las compañías y en general los contadores, como las pymes declaran impuestos por el régimen ProPyme y por lo tanto con contabilidad simplificada, que quiere decir por flujos de entrada y de salida de plata, ellos la verdad es que no se dan ni el tiempo de poder conversar con los fundadores para poder construir un balance que sea presentable y que permita realmente, además, entender qué está pasando en el negocio. No le carguemos la mano solamente a los contadores. Lo que les termina pasando a ellos es que adentro de la empresa no hay nadie que les esté diciendo, oye, este gasto es inventario, esta cuestión es contabilidad y finanzas, esta cosa es el arriendo de la oficina, esto es no sé qué cosa. Entonces, el contador hace cualquier cosa, ¿vale? Él tiene que hacer las declaraciones mensuales, eso es algo que en la práctica es prácticamente automático,
pero cuando le pedimos que haga algo quizá un poquito más elaborado, como un balance, necesita de la ayuda de el fundador o de la persona de administración, si es que existe alguien para que le comparta información y le comparta información enriquecida para que él pueda hacer su trabajo o ella pueda hacer su trabajo. Pero por otro lado, cuando ya las empresas empiezan a traccionar, empiezan a tener data en muchos sistemas. Que tengo esta planilla por acá, que hago mi libro banco en un Excel por este lado, quizás uso una plataforma de conciliación bancaria, tengo este facturador que se llama Bisail y que me permite llevar el control del costo, de los costos unitarios de mis productos, o de cuánto stock tengo, uso este facturador, este software de remuneraciones, mi contador ocupa este otro software contable. O sea, al final hay data en muchos lados, data que muestra cosas muchas veces distintas y de distintas partes del negocio, y lo que pasa es que estas empresas no tienen a nadie que esté juntando toda esta data y asegurando que esta cuestión está funcionando y que estamos viendo números que, como les decía, reflejan la realidad financiera del negocio. No solamente para poder conseguir algún tipo de financiamiento, sino que para poder realmente tomar decisiones con buenos datos. Y por otro lado, no tienen proceso, ¿ya? Esto es ya para empresas un poquitito más grandes, diría empresas que ya venden sobre 500 millones al año, por lo menos, procesos que permitan primero construir buena data, después clasificar esa data, conciliar la data y luego incluso generar KPIs y reportes históricos y quizás mirar hacia adelante, hacia el futuro, con toda esta data y poder saber si es que en algún momento quizás vamos a quedar en caja o tenemos alguna necesidad de caja de corto plazo que podemos salir a financiar de alguna manera, qué factura podemos pagar, cuál no, qué cliente nos debe plata, cuánta plata nos deben que está vencida. ¿Ya? Muchas empresas mueren porque los clientes no les pagan. O incluso peor, porque los clientes no los dejan facturar. ¿Ya? Eso es un gran problema y en algún momento se anunció con bombo y platillo una famosa ley de los 30 días, que la verdad es que es inútil y no sirve para nada, porque lo que termina pasando con las pymes no es que tengan facturas que se las paguen muy tarde, es que no los dejan facturar, porque no les mandan la orden de compra, porque no les aprueban el estado de pago, porque no les mandan la GES, y por lo tanto no pueden facturar. Si yo no puedo facturar, ni siquiera puedo factorizar, porque no tengo la factura. ¿Ok? Entonces, Keila está preguntando algo y lo voy a volver a explicar. Hay ciertos negocios que tienen como clientes empresas más grandes y la verdad es que la realidad, Keila, no es que yo cierro un cliente y estoy de acuerdo con lo que le voy a cobrar y inmediatamente después de que entrego mi trabajo le facturo. La realidad de las pymes es que cuando tratan con empresas que son más grandes, estas empresas más grandes tienen un montón de procesos detrás, un montón de burocracia, tienen que sacar firmas de los procesos y primero tienen que mandarle una orden de compra a su proveedor, ¿cierto? A ustedes. Yo no sé si tú operas con empresas grandes, pero esa es la realidad. Tienen que esperar la orden de compra. Una vez que está la orden de compra, tienen que mandar un estado de pago para poder decir qué es lo que estamos facturando. Una vez que mandan el estado de pago, tienen que firmarlo y conseguir la GES internamente. Hasta ese momento, ¿ya? Y esto te lo digo por experiencia con muchas empresas, pueden pasar 30, 60, 90 días, siquiera hasta recién poder emitir la factura. A eso me refiero que no las dejan facturar, ¿ok? No es un capricho, es un tema de burocracias internas en las grandes compañías que no son las burocracias que tienen las pequeñas compañías. Las pequeñas compañías quisieran facturar rápido, ¿cierto? Todo el rato y tener flujo de caja. Pero esa no es la realidad. Cuando trabajamos con empresas más grandes, en general, vamos a tener que estar expuestos a un ciclo de conversión de caja muy largo. Y no porque me paguen tarde, sino que porque me dejan facturar tarde, ¿ok? Son dos cosas muy distintas y esa ley de los 30 días, la verdad es que no resuelve el problema. Entonces, ¿qué termina pasando? Que las empresas toman decisiones sin información. Entonces, este barco que vemos acá va un poquito a la deriva, ¿cierto? No sabemos realmente qué está pasando. Es impresionante. Yo hablo por lo menos con unos 50 emprendedores al mes y cuando les pregunto cuánto vende tu empresa al año, el 80% no me puede responder. Y es porque no tienen un buen control de lo que está pasando en el negocio. Entonces, si yo no sé ni siquiera cuánto estoy vendiendo, menos voy a saber si estoy ganando o perdiendo plata y cuánto es lo que tengo que vender para estar en break-even, ¿ya? Siendo break-even el punto de equilibrio en el cual yo estoy en cero y por lo menos dejo de perder plata. Y es muy distinto que estar en break-even a nivel de flujo de caja, porque de nuevo, yo puedo tener utilidades en una compañía, pero si no estoy pudiendo cobrar las plata o no estoy pudiendo facturar las plata,
La verdad es que se me genera un descalce gigantesco a nivel de flujo de caja y esa es la razón por la cual existen un montón de formas distintas para poder financiar esos bollos que se generan en la empresa. Entonces, en términos de lo que es el contenido de esta charla, y la idea, bueno, entiendo que esta charla tiene que durar más o menos 2 horas. La idea es que la parte más teórica, por así decirlo, dure unos 30, 40 minutos, no más que eso. Y quiero dejar abierto el micrófono y el chat para que todos podamos levantar dudas, preguntar, hacer un guiño a sus negocios, preguntar sobre las realidades propias de ustedes, para ver cómo esas preguntas también les hacen sentido a otros emprendedores que estén conectados acá y quizás la respuesta para uno puede resolver las dudas que tienen otros. Así que eso se los anticipo, de que vamos a revisar estos 4 pilares. ¿Cuáles son los 4 pilares que nosotros en CFO Remoto decimos? Estos 4 pilares tienen que estar bien estructurados para poder manejar bien las finanzas de una empresa. Son estos que están acá. El primero, que es el del orden, es un pilar que vive en el presente. Y esto es probablemente lo que es más intuitivo para un emprendedor. Es el facturar, el quizás llevar un registro de las facturas emitidas, el quizás llevar un registro de las facturas que me han pagado, las que no me han pagado, saber cuándo me las van a pagar, cuándo vencieron, cuánto tiempo después de que me las emitieron, ¿sabes? De que las emití, me las están pagando, pagarle a mis proveedores, saber cuánta plata pago en proveedores, a quién, cuándo tengo que pagarle, qué proveedores no me han emitido las facturas. Conciliar, que es básicamente decir, esta obligación es contra este movimiento. Incluso ese es un proceso que no todas las empresas más pequeñas hacen, porque obviamente que sin tecnología es un proceso tedioso. Pero por otro lado, orden tiene que ver con pagar impuestos al día, ¿cierto? Revisar los impuestos que está calculando el contador, pagar el IVA, pagar las imposiciones a los trabajadores, pagar el impuesto único de trabajadores, pagar los sueldos, ¿cierto? Es lo intuitivo, es mantener el orden en el día a día. Pero existen otros 3 pilares y en general son los que requieren de más conocimiento, de más procesos dentro de la compañía para funcionar de forma correcta. El segundo es el del análisis, que básicamente tiene que ver con mirar el pasado, es mirar esta estela de datos que va dejando mi empresa, cómo vienen evolucionando las ventas, cómo viene evolucionando el EBITDA, cómo viene evolucionando el margen de los productos que vendo, de los servicios que vendo, etcétera. Un montón de métricas, no me voy a tener a decirlas todas, pero dependen mucho de cada empresa. En términos de el pilar del futuro, ¿cierto? Que es mirar hacia adelante, es saber por lo menos cómo me van a entrar las platas de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar. Es decir, entender cuáles son los compromisos que yo como empresa ya tengo asumidos en términos de quienes me deben plata y a quienes les debo plata, qué créditos tengo. Quizás tengo créditos que son bullet, quizás tengo una línea COMEX, quizás tengo un crédito en cuota, los famosos estos COVID, FOGAPE, FOGAIN. Hay distintas obligaciones que las empresas adquieren y esas por lo menos tenemos que tenerlas claras para poder ver cuándo caen esos vencimientos y si vamos o no vamos a tener plata para poder resolver esos vencimientos. Y hay una segunda patita que es las cosas que no han ocurrido todavía, ¿cierto? Las ventas que yo voy a hacer el próximo mes, las facturas que voy a emitir que todavía no emito, las ventas de los próximos 6 meses, que tienen obviamente más incertidumbre, pero por lo menos puedo ponerme en el escenario de, ok, ¿cuánto tengo que por lo menos generar de flujo de ingreso para poder cubrir esta estructura de costos y gastos que tengo, pero por otro lado para poder cubrir las obligaciones que yo ya adquirí, ¿ya? Yo podría tener un negocio que es rentable, pero que no es lo suficientemente rentable para pagar toda la carga financiera que tengo. Quizás tomé mucha deuda en el pasado y tomé deuda mala, a tasas muy altas y quizás a plazos muy cortos, y esa carga financiera quizás me está matando. Y puedo estar vendiendo mucha plata, con buenos márgenes, tengo EBITDA positivo, estamos todos felices con un margen de EBITDA del, no sé, 15-20%, pero tengo una carga financiera tan grande que no puedo pagar esas deudas. Entonces tengo que refinanciar o tengo que buscar nuevas formas para poder meter flujo a la empresa y poder pagar esa carga financiera que tengo dentro de la compañía. Y lo que creemos nosotros en CFO Remoto es básicamente de que si es que la empresa es capaz de mantener el orden y construir buena data, que esa data se enriquezca para hacer análisis y proyecciones, lo que va a pasar probablemente es que vamos a tener más alternativas para poder financiarnos, ¿ya? ¿Por qué? Porque quienes financian
quieren ver números, quieren saber cómo vamos, quieren saber cómo les vamos a pagar. Y si no somos capaces de por lo menos mostrarles eso y explicarles por qué necesitamos la plata, no lo vamos a lograr. Así que me voy a meter primero en el primer pilar, que es este pilar del orden. Y acá hay algunos conceptos, pero básicamente donde me quiero detener acá es que acá hay que tener estructura, procesos bien definidos y entender de qué hablamos cuando hablamos de orden financiero. Primero hablamos de tener flujos de información entre las partes que funcionen, ¿cierto? El founder o el administrativo tiene que saber qué tiene que mandarle al contador. El administrativo o el founder que se hace cargo de la parte financiera tiene que llevar un registro, ¿cierto?, de la información. Lo que les decía, podemos tener quizás usando una plataforma de facturación y que nos permite conciliar las cuentas corrientes contra las ventas de los clientes o contra las compras de los proveedores, o quizás tenemos una plataforma que nos ayuda a eficientar la cobranza a nuestros clientes, pero tenemos un registro, ¿cierto? O quizás tenemos una planilla, un Google Sheets o un Excel, donde, muy simple, columna 1, fecha de emisión del documento, tipo de documento, número del documento, cliente, monto del documento, ¿cierto? Y fecha estimada de pago, o vencimiento, o política. Y luego, si está pagado o no está pagado. Y si es que se pagó, cuándo se pagó, y qué monto se pagó. Porque puede ser que me paguen una parte de la factura y no me paguen todo. Entonces yo tengo que tener claridad de eso, tengo que saber que tengo que recordarle al cliente que me pague lo que no me ha pagado, ¿cierto? Con una planilla así, duplicada para lo que son ingresos de plata y otra para lo que son egresos de plata, ya tenemos por lo menos un registro de data que nos permite llevar un control y empezar a pensar siquiera en hacer algún tipo de análisis, porque si no tenemos un registro de data y no tenemos data en ningún lado, es imposible que podamos analizar nada y es imposible que podamos construir el relato financiero de la empresa y contar cómo nos está yendo, ¿cierto? Si esperamos que con un balance hecho por un contador o contadora que no recibió ni un tipo de información rica por parte nuestro, vamos a poder, uno, tomar decisiones y dos, conseguir financiamiento, yo creo que estamos bien equivocados y la invitación es a empezar a cambiar eso desde ya y empezar a construir nuestras bases de datos de información enriquecida que nos permita realmente empezar a entender lo que está pasando en el negocio y mantener el control financiero en el día a día. Hay muchas fuentes de información, ¿cierto? Esto a veces es medio como abrumador. Está la data en impuestos internos. Yo podría meterme una vez a la semana en impuestos internos a descargar el registro de venta. Quizás puedo sacar la data de mi facturador en términos de venta. De las compras, los honorarios. Esas son tres cosas que están en impuestos internos. Simplemente tenemos que tener los procesos para poder tener esa información, ¿cierto? Guardar la información de las facturas de compra, los honorarios, las remuneraciones, etc. Hay otras informaciones como tablas de desarrollo de crédito, como por ejemplo, no sé, plata que nos gastamos en la tarjeta de crédito internacional. Quizás acá algunos invierten plata en Meta o quizás en Google y esa plata la pagan con la tarjeta de crédito o personal normalmente o de la empresa, pero tiene que haber un registro, ¿cierto? De cuánta plata me estoy gastando. Me estoy gastando X plata en marketing y cuánto me está costando adquirir cada cliente. ¿Es rentable lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Si es que no tengo un registro, es imposible que yo pueda decidir si es que lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y tampoco voy a poder accionar cambios a la forma en la que estoy haciendo porque no tengo la data. Entonces, la primera invitación es a tener la data y a enriquecer esa data. ¿Cómo enriquecemos esa data? Con un estado, ¿cierto? Muy simple, pendiente pagado o parcialmente pagado. Y por otro lado, con una clasificación, que es lo que voy a explicar en el siguiente pilar del análisis. Pero para cerrar el pilar del orden, lo que nos da es control. Yo digo que es el que nos deja como dormir tranquilo, de que no va a llegar alguien a tocarnos la puerta y a decirnos, oye, nos debís X plata porque te emitimos una factura fraudulenta, y esto ojalá que no les pase, pero pasa, empresas fraudulentas que le emiten facturas a pequeñas empresas y luego las factorizan. Y como generalmente las pymes no tienen buenos procesos de ir a impuestos internos, rechazar o acuse recibo de las facturas de los proveedores, el acuse recibo se hace automático después del día 8. Y una vez que la factura quedó aceptada, no hay nada que hacer. Le vas a tener que pagar al factoring porque
no hiciste la pega de realmente entender si es que habían algún riesgo al cual te estabas exponiendo, y por lo tanto, para dormir tranquilo y para que no nos pase algo como esto, que les puedo dar algunos ejemplos de empresas a los cuales le ha pasado, y hoy día, por supuesto, que se meten una vez a la semana a mirar los registros de compra y rechazar las facturas que no les cuadran y que no tienen ningún sentido para el negocio, han logrado efectivamente mejorar ese control. Ese es un ejemplo de cómo un simple proceso puede hacernos evitar caer en un problema que nos puede hacer básicamente quebrar. El segundo pilar es el del análisis, y aquí lo esbocé en la parte anterior. Esa base de datos o esa data que tenemos que ser capaces de enriquecerla, y una de las formas de enriquecerla es de poder clasificarla de alguna manera. ¿Clasificarla en qué? En una cuenta. Y esas cuentas, ¿cómo las creamos? Le llamamos plan de cuentas. Probablemente algunos acá han escuchado la palabra plan de cuentas de su contador, y probablemente el contador usa un plan de cuentas en su balance que es cualquier cosa, porque nadie le dijo cuál tenía que usar. ¿Ya? Acá hay flujos de información que tienen que funcionar, si no las cosas no se resuelven. Pero el plan de cuentas es muy importante porque es el que nos va a permitir definir cómo vamos a estructurar la información de nuestra reportería o del análisis que estamos haciendo para entender qué está pasando realmente en el negocio. Si yo todas las ventas las clasifico como ventas y todas las platas que salen de la empresa las clasifico como gastos, la verdad es que no tengo idea qué está pasando en el negocio. Sé que estoy gastando tanto y que vendo tanto, pero esto que estoy gastando, ¿en qué lo estoy gastando? ¿Cuánto es el margen de primera línea que nos está quedando? ¿Cuánto gasto en este tipo de gastos en relación a lo que vendo? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Son gastos puntuales? ¿Qué parte de mis costos y de mis gastos son variables? ¿Cuál otra parte es fija? ¿Estoy realmente siendo capaz de escalar la parte que es fija? ¿O cada vez que vendo más tengo que crecer en esta parte que supuestamente era fija? Por ejemplo, si crezco al doble en venta, ¿necesito el doble de personas? ¿El doble de personas en qué área? Son las preguntas que tenemos que ser capaces de hacernos, pero para poder hacernos esas preguntas tenemos que tener primero estructurada la data de alguna manera, clasificada la data de alguna manera. También existen plataformas que te permiten hacer clasificación de datos para poder empezar a entender qué está pasando en el negocio. Entonces, si yo soy capaz de, primero, entender mi negocio, y en la parte en la que vamos a conversar, preguntas y respuestas, me encantaría que quienes quisieran expliquen lo que hace su negocio, y yo les voy a dar algunas luces de lo que yo me diría en ese negocio y cómo estructuraría la data en ese negocio. Porque la verdad es que cómo yo voy a hacer eso depende mucho del negocio que estoy haciendo. Por decir algo y separarlo de alguna manera simple, es muy distinto si yo vendo un servicio a si yo vendo un producto. Pero dentro de las empresas que venden un producto, es muy distinto la empresa que compra y vende los productos a una empresa que tiene que producir los productos que vende. Hay diferencias gigantescas entre esas dos y las dos venden productos. Probablemente la que produce los productos tiene un margen de primera línea muchísimo más alto. Y no es porque sea más eficiente, es porque los produce ella misma. Y por lo tanto, uno, no tiene que pagarle el margen al distribuidor que se lo está vendiendo. Y dos, tiene un proceso productivo de agregación de valor, ¿cierto? De insumos que los transforma en algo que tiene un valor, pero además tiene que estar pagando la parte fija de lo que es tener una planta productiva. El arriendo del espacio donde está esa planta, el sueldo de las personas que trabajan en esa planta, todos los permisos, los registros, la mantención de la planta, la inversión que tengo que hacer en la planta. Quizás la deuda que estoy pagando por la inversión que hice en la planta. Un leasing, no tengo idea. Las maquinarias que tuve que comprar. Entonces, hay que entender qué hacemos primero. ¿Ya? Pareciera una pregunta un poco tonta, pero la verdad es que es una pregunta muy inteligente. ¿Qué hacemos como empresa? Y por lo tanto, ¿en qué parte de la cadena de valor estamos como empresa? ¿Hacia dónde queremos movernos en la cadena de valor como empresa? Y por lo tanto, ¿cómo vamos a medir qué es lo que está pasando en nuestro negocio? Para poder hacer eso, primero, ¿cómo vamos a clasificar la data? Y para eso, ¿cómo vamos a estructurar las cuentas? Volviendo un poco atrás, si meto todas las ventas en una sola bolsa, pero tengo 3 líneas de negocio, o quizás tengo 3 líneas de producto, o quizás tengo 3 tiendas,
no voy a poder medir realmente qué tienda es rentable, cuál no es rentable, qué línea de negocio es más rentable que otra, cuál viene creciendo más rápido. Yo solamente voy a dar una bolsa de ventas. Y eso atenta contra la inteligencia financiera, que es un concepto que nosotros en CFO Remoto tratamos de construir y de enseñar. Inteligencia financiera tiene que ver con poder usar los datos de forma inteligente para tomar decisiones. Pero nadie puede usar datos de forma inteligente para tomar buenas decisiones si es que tiene malos datos. Entonces, lo primero es tener buenos datos. Y eso es un poco lo que les expliqué en el concepto de este pilar del orden. Si yo tengo eso bien, voy a poder empezar a estructurar data de una cierta forma y después voy a empezar a poder burdamente armar KPIs y ciertos gráficos que me van a poder mostrar la tendencia de lo que está pasando en mi negocio. Pero algo que quiero también nombrar, y es alguna cuestión que genera muchas veces mucha confusión y como que le quita el sueño a los emprendedores y a las empresas también más grandes, ¿cierto? No hay que confundir un estado de resultados o un análisis del devengado, ¿cierto? Que tiene que ver con cuando yo entregué el servicio o cuando recibí el servicio de algún proveedor, con lo que es el flujo de caja, que tiene que ver con cuándo entró la plata y cuándo salió la plata. Ahí vuelvo a la pregunta de Keylan. Yo puedo tener un tremendo estado de resultados porque estoy entregándole servicio a mis clientes, pero si no estoy pudiendo facturarle a mis clientes, y créanme, esto pasa, la plata no me la van a pagar. El cliente no me va a pagar algo que no hay una factura detrás. Entonces, va a haber una gran diferencia entre el momento en que se entregó el servicio versus el momento en que entró la plata del servicio. Eso se llama ciclo de conversión de caja y tiene que ver con las políticas internas que yo tengo de plazo de cobro a mis clientes. Quizás algunos acá cobran un anticipo, se usa mucho en empresas que tienen que empezar a gastar plata de forma anticipada para entregarle algo al final del periodo a su cliente. Quizás algunos acá pagan a plazo a sus proveedores. Pasa mucho en las empresas que les explicaba, los distribuidores o los comercializadores que compran y venden productos, compran productos a proveedores y llegan a acuerdos de políticas de pagarles a 30, incluso 60, incluso he visto 90 e incluso he visto 120 días. O he visto cuotas en esos periodos. ¿Ok? Eso se llama ciclo de conversión de caja. Los que tengan un negocio acá que tiene inventario, por cierto, no todas las empresas tienen inventario, de partida las que son de servicios no tienen inventario, a menos que tengan algún inventario de herramientas o algo, pero más bien son activos fijos más que un inventario consumible o que yo voy a vender. También es importante esa política. He visto muchas empresas que me dicen, pero Filip, tus reportes me dicen que el negocio es muy rentable, pero nunca veo ni uno en la caja. Y hoy le pregunto, sí, es que estoy mirando las métricas de inventario y tení 9 meses de inventario de este producto. O sea, tienes, no tengo idea, un mes de ventas en un producto que tuviste que financiarlo, lo pagaste, te quedaste sin esa caja y lo tienes ahí parado durante los próximos, qué sé yo, 9 meses lo vaya a vender. Entonces quizás habría que haber tenido una política un poquito más ajustada, que obviamente no es siempre posible, ¿cierto? Las empresas que quizás importan productos desde afuera, por cierto que tienen un ciclo de conversión mucho más largo, porque el chino no te va a permitir pagarle a plazo. Lo más probable es que el chino te va a pedir un 70% ahora, o un 50%, o con suerte un 30% si ya hay más relación con ese proveedor. Pero el resto lo voy a tener que pagar cuando el embarque salga. Y después que llegue el producto, que yo entregue el producto, que mi cliente me pague el producto, todo ese ciclo es largo. Y yo tengo que salir a financiarlo de alguna manera. O con caja propia, o le cobro más rápido a mis clientes, o hago preventas quizás para cobrar las platas antes. Quizás tengo un canal B2C en que vendo online y eso me llega al día 1 a través del medio pago. Es un poco mejor. Empresas que quizás le venden a empresas y quizás, no sé, una empresa de merchandising, por ejemplo, es distinto porque tiene calzado el hecho de que yo estoy comprando algo afuera que tengo asegurado que alguien me lo va a comprar. Es muy distinto si yo estoy comprando algo con el riesgo de quedarme con ese inventario a si yo estoy comprando algo calzado, ¿cierto? Es bastante más fácil financiar
ese espacio que hay, porque yo tengo la capacidad de mostrar que esos son productos que yo ya tengo vendidos. Y eso, de cara a cualquier financiamiento, es muy importante porque les damos certeza de que vamos a poder pagar. Entonces, ¿qué es lo que nos da este pilar? Nos permite aprender, nos permite mirar hacia atrás los datos, mirar hacia atrás las ventas, los márgenes, el EBITDA, los gastos, las platas que nos gastamos, el flujo de caja, qué tan descalzado está el flujo con realmente mi estado de resultados y qué puedo hacer para mejorarlo. Eso es básicamente analizar la data. Pero para analizar la data, este pilar 2 de análisis no existe sin un pilar 1 del orden. Porque en el pilar 1 del orden yo tengo que estructurar la data. Y esa es la data que yo después voy a poder analizar. Esa es la data que yo voy a usar para construir los KPI que me van a permitir analizar el negocio y aprender de lo que está pasando en el negocio. Después quiero avanzar al tercero, que es este pilar de proyecciones. Y acá les quiero enseñar rápido los conceptos de cómo construir una proyección de caja. Y por cierto que una proyección de caja, si yo la hago una vez a los 6 meses, no sirve de mucho. Las cosas cambian rápido. Y por lo tanto, yo le recomiendo a mis clientes, por lo menos, tener una vez al mes una mirada a los próximos 12 meses. Y ojalá semanalmente poder mirar una proyección de caja semanal. Corto plazo, importante, ¿cierto? Los próximos 90 días en que yo tengo que sí o sí salir a financiar los compromisos que ya tengo adquiridos y sí o sí tengo que salir a cobrar las platas que tengo por cobrar con mis clientes, pero también tener una mirada pasado esos 90 días, cuando ya el flujo de caja depende de cosas que son mucho más inciertas, cosas que no sé si van a pasar, cosas que quizás podrían ser mejor de lo que esperaba, cosas que podrían ser peor de lo que esperaba. Entonces, una proyección de caja parte desde la caja actual, ¿cierto? Y como caja entendemos las platas que tengo en la cuenta corriente, pero también la posible plata que tenga invertida en un depósito a plazo o quizás en un fondo mutuo, porque es plata líquida, ¿cierto? Yo un depósito, depende del depósito, pero generalmente es plata bastante líquida que yo puedo salir a sacar en los próximos 10, 15, 20 días. Y si tengo la plata con retiro al día siguiente, puedo sacar la plata de forma inmediata. La práctica es prácticamente caja. Ese es el punto de partida. Parto desde aquí, tengo, no sé, 10 palos en la cuenta corriente. Y yo puedo mirar hacia adelante. Cuentas por cobrar que tengo de clientes que van a entrar. ¿De dónde saco esto? De mi registro de venta, donde tengo los vencimientos de mis clientes, donde quizás hay algunos que ya vencieron. Agarro el teléfono, cliente, ¿cuándo me va a pagar? Ok, te voy a pagar en 2 semanas más. En mi planilla puedo poner, en 2 semanas más me va a traer esta plata. Y este flujo proyectado va a considerar que en 2 semanas más la plata de ese cliente va a entrar. Entonces, si se dan cuenta, si yo no tengo bien armadita la base de datos, esto no lo voy a poder hacer. O lo voy a tener que hacer a mano y voy a perder mucho tiempo haciéndolo. Hay cosas que se pueden hacer de forma mucho más automática si se hacen de forma estructurada, ordenada e inteligente. Cuentas por pagar a contraparte. Le debo plata a mis proveedores, ¿cierto? Tengo que pagar sueldos. Yo sé que hay una base de sueldos que tengo que pagar. Quizás tengo un proveedor de honorarios que todos los meses me emite un honorario. Hay cosas que yo sí sé que voy a tener que pagar sí o sí y otras que están en la duda, ¿cierto? Que se podrían atrasar o se podrían adelantar. Cuotas de crédito, lo mismo. Tengo que poder saber qué días caen las cuotas de crédito, cuántas son, de cuánta plata. Los impuestos que tengo que pagar, el IVA. Todos sabemos que el IVA lo pagamos el día 19. Todos sabemos que Predired lo pagamos el día 12 o 13. ¿Sí? Entonces, hay obligaciones que son predecibles, que son predecibles y por lo tanto sabemos cuándo va a salir esa plata y esperamos saber cuándo va a entrar también la plata de nuestros clientes. Porque hay cosas sobre las cuales no podemos atrasarnos. Los impuestos sí podemos atrasar los 60 días, pero en esos 60 días después me va a caer y voy a tener que aplazar el siguiente 60 días y en algún momento yo quiero ir al día con los IVA, voy a tener que pagar IVAs de 2 meses en un solo periodo. Pero aparte de estos compromisos ya adquiridos, hay cosas que no sabemos, ¿cierto? Estos compromisos que vendrán más adelante, pero aún no existen. Ventas nuevas, facturas que no he emitido todavía. Hay algunas que quizás pueden ser recurrentes de clientes actuales, otras quizás pueden ser de clientes nuevos, mucho más inciertas todavía, ¿cierto? No sé si voy a cerrar este cliente.
Creo que voy a cerrar este cliente. Tengo un equipo comercial detrás cerrando clientes, pero no sé si lo van a lograr. Hay un supuesto detrás. Y ese supuesto, ojalá que sea conservador, porque no podemos, al menos en un flujo en los próximos 6 meses, ser agresivos, porque por lo menos necesitamos 6 meses para tomar decisiones, para lograr conseguir algo, algún financiamiento, algún cliente nuevo, quizás sacar aparte del equipo y financiar los finiquitos. Hay que tener tiempo para tomar decisiones. Y para tener tiempo hay que mirar y estar constantemente mirando hacia el futuro esto que les estoy explicando. Pero bueno, estas ventas nuevas no se hacen solas, ¿cierto? Estas ventas nuevas tienen costos asociados. Tengo que ejecutar el servicio a mi cliente. Si hay un cliente que me está pidiendo comprar, o sea, que me quiere comprar tales productos, bueno, yo tengo que salir a comprar esos productos. Y voy a tener que pagar esos productos en algún momento. Si tengo algún cliente, yo soy una consultora, por ejemplo, y tengo algún cliente que me está pidiendo un servicio adicional, quizás tengo que contratar a algún consultor adicional. Entonces, no podemos proyectar ventas si es que no somos capaces de entender cuáles son las estructuras de costos y de gastos que están asociadas a esas ventas, tanto recurrentes como no recurrentes que voy a tener hacia adelante. Y cómo yo puedo tener una idea de cuánto es lo que me va a costar entregar el servicio a un cliente de una venta nueva con el pilar del análisis, porque yo vengo haciendo esto durante harto tiempo y sé cuánto rentan mis proyectos y sé cuánto me gasto en esto y en esto otro cuando tengo un cliente de este tipo. Si no tengo ese análisis, los supuestos que voy a tomar en esta proyección son totalmente al azar, por así decirlo. Tengo que ser capaz de poder mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿es razonable o no este supuesto que estoy tomando hacia adelante? Pero también pueden haber otro tipo de obligaciones, créditos nuevos, podría simular retiro a los socios, dividendos, quizás hay un impuesto a la renta, que bueno, no lo nombré acá arriba, pero puede ser que yo tenga que pagar impuestos en mayo, por ejemplo. Entonces, estas de abajo tienen un nivel de incertidumbre muchísimo mayor que estas de arriba, ¿cierto? Porque esto yo ya adquirí estos compromisos y mis clientes ya adquirieron estos compromisos conmigo. Entonces, lo que yo les recomiendo es hacer algunos escenarios. 2, uno base, conservador, y otro negativo. El escenario positivo, guardémoslo en el bolsillo, porque no va a pasar. Si tomamos decisiones en función del escenario positivo, nos podemos dar vuelta y quebrar. Entonces, ojalá siempre estar tomando decisiones un poquito más de forma conservadora. Y si que las cosas van funcionando mejor de lo que esperábamos, genial. Tenemos más plata en la cuenta probablemente de lo que esperábamos en ese punto y con esa plata podemos hacer algo. Invertirla, poner más plata en marketing, para crecer en clientes, quizás adelantar la contratación de alguien, quizás sacar a alguien. ¿Ya? Quizás pagarle a un proveedor que lo teníamos atrasado hace mucho tiempo y no le podíamos pagar. Prepagar un crédito, no tengo idea. Hay un montón de decisiones que uno puede tomar si es que efectivamente está haciendo las cosas bien en términos del manejo financiero. Entonces, este pilar lo que nos da es anticipación. Por favor, guárdense esta palabra porque quien toma decisiones de forma anticipada y con tiempo le va bien. El que está tomando decisiones tarde le va mal, porque el poder de negociación que tiene es bajo. Y por lo tanto, incluso si lograra conseguir lo que está buscando, lo va a conseguir en condiciones desfavorables en relación a lo que quizás podría haber conseguido hace 3 meses atrás. Y el último pilar en el que me quiero detener es el de financiamiento. Y aquí voy a hablar un poquitito también de levantamiento de capital y quizás en qué cosas fijarse cuando uno quiere invitar a un inversionista a ser en parte dueño de nuestra empresa. Pero primero quiero hablar de algunas cosas un poco más básicas. El monto y la estructura necesaria de este financiamiento. ¿Cuánto tiempo tengo antes de necesitar un financiamiento? Eso sale de mi proyección. ¿Es un descalce puntual o estructural? Es decir, quiebro en caja un mes, pero después ya no, porque quizás el quiebre se genera por el stock que tengo que comprar y cuando el cliente me paga salgo a flote. O es un quiebre de caja más estructural, ¿cierto? Y mi negocio está generando pérdidas o va a empezar a generar pérdidas si es que no tomo alguna decisión y me va a pasar de que voy a tener que salir a buscar un financiamiento más de largo plazo, ¿cierto? Con cuota. Pásame plata ahora, yo te voy a pagar en cuota con un cierto interés, esperando que en el plazo que tú me pasaste la plata y con esa plata yo puedo hacer algo para poder pagarte el financiamiento. Esa es la idea de financiarse, ¿cierto? Es ganar tiempo para poder usar esa plata y con los retornos de esa plata
pagar la deuda a quien me prestó la plata para poder generar esos retornos. Entonces, es importante entender qué necesito primero, ¿ya? Porque hay cosas que las voy a poder financiar de alguna manera, hay otras cosas que no las voy a poder financiar de alguna manera. Entonces, ¿qué opciones tengo? Primero, financiamiento más barato, el de la operación. Mis clientes, cobrar anticipo, cobrar más rápido, ser más hincha pelota, por decirlo de alguna manera, con mis clientes. Lamentablemente tenemos que hacerlo así. Proveedores, llegar a acuerdos de políticas de pago. El equipo fundador. ¿Quién acá me puede decir que no ha tenido que dejar de pagarse un sueldo, un honorario, un mes para poder cerrar el mes positivo? ¿Quién acá me va a decir de que no han tenido que quizás poner algo de plata como fundadores para poder sortear ciertos meses que quizás eran más complicados por quizás una estacionalidad? Y quizás metieron la plata como capital, o quizás metieron la plata como deuda, y quizás después se pagaron esa deuda, pero quizás tuvieron que meter de nuevo esa plata. Entonces, este es un financiamiento que es barato, ¿ya? Es barato, entre comillas, perdón, me fui para otro lado, porque para el equipo fundador, no recibir un retorno del trabajo que hace y tener que estar financiando constantemente a la empresa sin una solución definitiva es bien costoso, ¿ya? Entonces, es barato porque no va a pagar intereses probablemente, pero es caro en el sentido que hay un desgaste, ¿cierto? Hay un desgaste emocional en estar funcionando en un negocio de esa forma. Si ya tenemos acceso a el sistema financiero, que no todos probablemente tienen acceso al sistema financiero, los bancos en Chile no le prestan plata a una empresa que tuvo pérdida el año pasado, no le prestan plata a una empresa que no tiene por lo menos 1 o 2 años de antigüedad, y por lo tanto no todos pueden acceder a eso, y por eso existen también estos prestamistas ilegales, vamos a decir de alguna manera. No voy a decir ni nombres, ni tipos, porque como están las cosas, quién sabe después qué pasa. Pero sí, efectivamente, hay fuentes de financiamiento más establecidas, ¿cierto? Podemos hablar de factoring. ¿Qué es lo que es el factoring? Probablemente muchos acá han usado el factoring. Mi cliente me paga a plazo, tengo la factura, le cedo la factura a ese factoring, el factoring me paga a mí, obviamente no me paga el 100%, sino que me cobra una comisión y además me cobra un interés, o ellos le llaman diferencia de precio. Y luego, mi cliente, en vez de pagarme a mí, le paga al factoring. Y así yo conseguí financiamiento, es como que mi cliente me hubiera pagado más rápido y me hubiera pagado menos de lo que le facturé. Esta es una solución que para algunas pymes se transforma en una solución definitiva, en el sentido de que lo usan todo el tiempo. Me ha tocado ver clientes que se gastan el 10% de lo que venden en comisiones al factoring, una locura, pero si no, no pueden financiar el negocio. Entonces, prefieren ganar menos, pero echar a andar la rueda, ¿cierto? El confirming. ¿Qué es lo que es el confirming? Básicamente, yo tengo facturas de mis proveedores, ¿cierto? Que tengo que pagar. Y yo le digo a una institución financiera, ¿sabe qué? Páguele usted a mi proveedor en el vencimiento y yo le voy a pagar a usted en X plazo más. Es lo mismo que el factoring, pero un poquito al revés, ¿ya? Después hay créditos, ¿cierto? Obviamente todos conocemos lo que es un crédito. Acá hay distintas estructuras. Créditos en cuota, créditos con un solo vencimiento o bullet, créditos por operaciones puntuales, créditos para financiar una orden de compra, por ejemplo, que se usa mucho. El banco, cuando ve que hay una orden de compra a un cliente, que tú tenés que entregarle un servicio y esa orden de compra efectivamente tú le vas a facturar, ¿cierto? Puede quizás pasarte plata en función de que esa orden de compra él sabe que te van a pagar plata y con esa plata le vas a pagar ese crédito que te pasó por esa operación puntual asociada a una orden de compra. Pero también existen líneas, y por líneas no me refiero a la línea sobre giro, ¿ya? Esa es el financiamiento más caro que podría existir. Tasas de, no sé, 2,5, bueno, máxima convencional, básicamente. Pero sí existen líneas un poquito más interesantes que esa, como líneas COMEX, por ejemplo, empresas que importan productos, giran una línea COMEX en dólares, el banco le paga al proveedor, y cuando el proveedor me pasó los productos, los vendí, agarro esa plata cuando me la pagan y pago la línea COMEX al banco. Y así voy dando vuelta el famoso concepto de la bicicleta, que básicamente tiene que ver con financiar ese ciclo de conversión de caja que les decía, que no es cero y no es negativo.
Las únicas empresas que tienen ciclo de conversión de caja negativo es, por ejemplo, Walmart. ¿Por qué? Porque Walmart toda la plata la recibe hoy, pero Walmart a sus proveedores les paga 30 a 60 días. Entonces, se financia con sus proveedores, al revés de las pymes. Esa es la realidad y hay que buscar formas de sortear esa realidad. Líneas de capital de trabajo. Vengo saliendo de una reunión con un banco porque hay un cliente nuestro que tiene un descalce gigantesco. Un muy buen ejemplo de un cliente que no logra facturar cuando tiene que facturar. Por ejemplo, una empresa de staffing. Yo agarro desarrolladores, los coloco en empresas más grandes, ¿cierto? Ese desarrollador hace la pega y el cliente me paga un margen por la pega que está haciendo ese desarrollador. Pero adivinen qué, estas empresas son grandes. Los desarrolladores, yo no le puedo decir, oye, ¿sabéis qué, compadre? Tu sueldo te lo voy a pagar a 60 días. No, yo le tengo que pagar todos los meses. Y cuando ya tengo 200 desarrolladores, imagínense la carga que es. Un desarrollador te puede costar 3, 4 palos. ¿Okay? Mucha plata. Entonces, conversación con el banco. Necesito un cupo de capital de trabajo. Si es que necesitamos plata, yo puedo girar ese cupo. No tengo por qué endeudarme en el cupo completo. Giro una parte del cupo y luego pago o en cuotas o pago a un vencimiento una vez que mis clientes me paguen. Normalmente estas son las dos opciones. Y luego hay financiamientos que están asociados a activos fijos, ¿cierto? Los famosos leasing que me permiten comprar maquinaria en Chile o quizás afuera de Chile y que efectivamente están asociados a poder financiar algo inmovilizado, ¿cierto? Que no es algo que se consuma, no es algo que yo agarre, lo venda, genere un retorno. No, yo compro una máquina que me permite quizás ser más productivo, mejorar mis márgenes, vender más, llegar a más clientes, y eso es algo que toma tiempo en rentabilizarse. No es inmediato, y por eso que ese leasing es un crédito que normalmente es a 24, 36 o incluso 48 meses. Pero también me puedo financiar con inversionistas. Hay distintos tipos de inversionistas. FFIF, que en siglas gringas quiere decir Family, Fools and Friends, o familia, tontos y amigos. Realmente se llama así porque es gente que no me va a cuestionar, ¿cierto? Invierte en mi empresa a esta valorización. Oye, ¿y cómo justificáis esa valorización? ¿Con qué porcentaje me voy a quedar? ¿Es mucho o poco? No, no te van a preguntar. Y si después quebráis o no les pagáis de vuelta nada o no retorna de vuelta nada como dividendo, tampoco te van a juzgar. ¿Ya? Y por eso que se llama FFIF. Fondos propios. Nosotros como fundadores meter plata. Fondos especializados. Los famosos Venture Capital, los Family Office. Hay fondos privados que efectivamente invierten en cierto tipo de empresas. Crowdfunding. Hay varios ejemplos acá. El más conocido probablemente es Brota. Invito a personas a invertir en mi negocio a través de un solo vehículo para no tener 200.000 socios, ¿cierto? Tengo un socio que es una sociedad y esa sociedad, todas estas personas son dueñas de esa sociedad. Y aquí me quiero tener en qué cosas tengo que fijarme, y con esto estoy terminando para también avanzar a la parte más de conversación y levantamiento de dudas y comentarios. ¿Qué tengo que ver o qué tengo que fijarme cuando yo quiero levantar plata e invitar a un inversionista a sumarse a mi empresa? A sumarse, por cierto, con una participación. O sea, yo le estoy dando parte de mi negocio. Si vuelvo un poco atrás, esto de acá, a instituciones financieras, yo no le estoy pasando parte de mi negocio a esa empresa. Le estoy pagando un interés. A estos gallos de acá, le estoy pasando una parte de mi empresa. ¿Ya? Y están corriendo el riesgo de que nunca les generen un retorno, ¿cierto? O que yo el día de mañana les pueda pagar dividendos o retiro, o que el día de mañana si alguien me compra la empresa, a ese inversionista le va a llegar el monto asociado al porcentaje del cual era dueño. Entonces, esa es la apuesta del inversionista. ¿Qué tengo que tener para poder invitar a un inversionista y poder convencerlo? Ya, confianzas, construir confianzas. Si no soy capaz de construir confianzas, no voy a lograr invitar a ese inversionista y convencerlo. Ya, lo primero que buscan es poder confiar en el equipo fundador, confiar en el negocio, confiar en la data que le estoy diciendo, en que le estoy diciendo que no tengo deuda, que van a hacer un due diligence y van a revisar esta información. Pero si yo le digo a un inversionista en las primeras reuniones que no tengo deuda y después en el due diligence se da cuenta que debo, no sé, 50 millones al banco, chao las confianzas, se quebró la confianza.
ese inversionista se fue. No va a volver a conversar conmigo para poder invertir en la empresa. Entonces, todos estos puntos que están acá buscan construir confianzas. El relato financiero. Pilar 2 del análisis. Tracción, márgenes, escalabilidad. ¿Estamos nombre aquí? ¿En qué tan cerca estamos? ¿Cuánto quemamos mensual de plata? Conceptos básicos que al inversionista le permite entender qué nivel de riesgo hay. ¿Qué tan rápido viene esta cuestión? ¿Me voy a perder la oportunidad o espero quizá un poquito y pido que me manden más información en unos meses más? Construir un plan de negocio, pilar de las proyecciones. Proyectar las ventas, los costos necesarios para alcanzarlas. Estimar cuánta plata necesito y cuándo. Porque si yo voy a hacer un aumento de capital y necesito 100 palos y quiero levantar 500 palos, no tiene ningún sentido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo por 500 palos voy a tener que entregar mucho más participación al inversionista y además me van a sobrar 400. No tiene sentido. Si yo armé un plan de negocio para 100 palos, levanto 100 palos o quizás 120 para tener algo de holgura. ¿Necesito realmente capital o quizás necesito una estructura de deuda también? ¿Ya? No tiene mucho sentido que yo le dé participación a un inversionista si lo que necesitaba era capital de trabajo y podría haber quizás pedido una deuda privada o quizás un mix. Entonces, hay formas de eficientar eso y, de nuevo, confianzas y entender los números financieros para poder explicarlos. Si yo no entiendo mis números, menos los voy a poder explicar a un inversionista. Y luego cosas quizás un poquito más sofisticadas, entender quiénes son los comparables, empresas que hayan hecho cosas similares, que estén en etapas similares, a cuánto se valorizaron. Hay gente experta que se dedica también a estas cosas de valorizaciones, ¿ya? Y hacer proyecciones, etc. Bueno, nosotros, pero no, esto no es una reunión comercial. Y por último, uno tiene que tener una idea de más o menos lo máximo que quiere poder entregar, ¿ya? Y también depende del tipo de negocio que estoy desarrollando. Las startups, por ejemplo, van a vivir haciendo aumentos de capital y muchas mueren en el camino. Entonces, generalmente no entregan más del 10% en una primera ronda. Porque si no, lo que termina pasando es que en las siguientes rondas los fundadores ya se diluyeron a tal nivel de que el inversionista que llega dice, pero ¿cómo? Genial tu equipo fundador, me encanta lo que hacen, vienen súper bien, pero ustedes son dueños del 20% de la empresa. Yo quiero ser socio tuyo, no quiero ser socio del otro 80% porque tú eres el que se está rompiendo el lomo para que este negocio funcione. Yo confío en ti, yo confío en tu capacidad, pero eres dueño del 20%, entonces, ¿qué incentivo tienes realmente a seguir rompiéndote el lomo si eres dueño del 20%? Probablemente ni uno. Y te van a ofrecer una pega en otro lado y te vaya a ir. Y el inversionista va a quedar ahí, con su plata tirada, con socios de los cuales no quiere ser socio. Entonces, seamos inteligentes en cómo vamos entregando esa participación. Y por otro lado, si lo vas a incorporar hoy día en inversionista, aquí temas quizás también bien técnicos, ¿ya? Pero igual lo quiero dejar pasado como material por si el día de mañana les toca entrar en una ronda. Existen formas de no valorizar la empresa hoy día, ¿ya? De invitar a inversionistas a invertir a través de un acuerdo o un contrato que se llama SAFE, que es Simple Agreement for Future Equity, o un acuerdo simple por acciones futuras, o patrimonio futuro, o obtener acciones en el futuro. El inversionista no le pasa acciones hoy, el inversionista lo que tiene es un SAFE que dice que va a tener derecho a una cierta cantidad de acciones cuando ocurra tal cosa y va a entrar a tal valorización que ya queda predefinida. Normalmente estos vehículos o esta forma de invertir se usa en etapas tempranas, se usa cuando yo voy creciendo y hoy día soy muy chico quizá y estoy pidiendo una valorización más alta, pero vengo creciendo tan rápido que en un año más o 2 años más esa valorización se justifica fácil. Y por lo tanto, ofrezco esta forma y le tengo que dar condiciones favorables a estos inversionistas, porque me están invirtiendo plata, me están pasando plata como por ver. Me están pasando plata cuando el riesgo es muchísimo mayor y por lo tanto les tengo que dar un premio. Y por eso que se da un descuento y se ofrece un cap en la valorización a la que van a entrar. ¿Qué quiere decir eso? Si yo invierto en una empresa con un SAFE y con un cap, por ejemplo, de 1.000 millones, y en la ronda que venga, quizás en 1 o 2 años más, la empresa levanta plata a 2 millones o 2.000 millones, es decir, al doble, este inversionista que confió en mí cuando los riesgos eran muy altos, va a entrar a la mitad de valorización que el resto. Entonces va a entrar más barato.
Y ese es el premio que yo le di a ese inversionista. El máximo va a entrar a esa valorización. Por cierto, que si la ronda se hace una valorización más baja, va a entrar a esa valorización más baja también. Fortalece tu equipo. ¿Ya? Los inversionistas buscan invertir en un equipo, sobre todo cuando están levantando plata en etapas tempranas. Tienen que creer en el equipo y creer que este es el equipo adecuado para poder desarrollar este negocio. Eso es súper importante. Entiende y aprende de tu negocio. Esto tiene todo que ver con el temario de la charla. Si yo no conozco mi negocio, es imposible que alguien quiera invertir. Porque va a decir, puta, este cabrón no conoce su negocio, no me voy a arriesgar a pasarle plata porque, no sé, se la va a fumar, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Piensa en smart money o plata inteligente. No busquen plata por plata, no metan a cualquier persona en el capital. Pueden meter a un inversionista que sea una piedra en el zapato por el resto de su vida. Y esto ha pasado muchas veces. ¿Ya? Entonces busquen valor. Alguien que quizás les pueda abrir puertas comerciales, alguien que quizás pueda ayudarlos con alguna parte técnica o operacional importante de su negocio. Hay distintas formas de buscar plata y el consejo ahí es buscar más que solo plata. El timing es súper clave, siempre en finanzas el timing es clave. Tengo que entender cuáles son los hitos que yo tengo que ir cumpliendo para poder ir generando valor en mi negocio. ¿Ya? A mí no me gusta hablar de valorización, me gusta hablar de valor. Tengo que generar valor. Y generar valor en empresas que son chicas tiene que ver con tener hitos de valor. Voy a dar un ejemplo. Una startup tecnológica que no tiene una patente y quizás en 2 meses más va a obtener la patente probablemente. Tengo que tratar de esperar quizás un poco, levantar plata con la patente ya adquirida. Lo más probable es que me va a aumentar la valorización y me va a permitir levantar la plata mucho más fácil. ¿Por qué? Porque estoy construyendo confianzas, porque estoy disminuyendo la incertidumbre que le estoy presentando a este inversor. Y lo último, estructura un buen gobierno corporativo, ¿ya? Mucho más importante que el porcentaje que voy a dar, no sé si mucho más importante, pero tanto más importante que el porcentaje que voy a dar y la valorización a la cual voy a financiarme, es el pacto de accionistas que yo hago con estos inversionistas. Las reglas del juego. Si yo invito a un inversionista y ese inversionista me está pidiendo veto en un montón de decisiones que se van a tomar para adelante, lo que está pasando es que ese inversionista me está bloqueando el yo poder avanzar en mi negocio. Si yo firmo un pacto que es desfavorable y que le da demasiadas ventajas a ese inversionista, lo que va a pasar después es que si yo invito a un nuevo inversionista, ya yo voy a mirar este pacto y voy a decir, ni cagando, ni cagando. Yo quiero las mismas condiciones que él. Y si yo le di las condiciones a él y se las tengo que dar a él, y a él, y a él, y a él, entonces los founders quedan muy mal, quedan totalmente desprotegidos. Y eso, nadie que emprende quiere tener que terminar trabajándole la plata a otro. Entonces, seamos dueños del 20% cuando nuestra empresa vale varios millones de dólares, no cuando somos una empresa chica. O sea, entreguemos quizás un 10% al principio, un 15%, pero no vayamos a entregar la mitad de la empresa. Tengo un gran amigo que cuando partió su empresa, una empresa bastante conocida, y que no voy a decir el nombre por lo mismo, llevaba un año desarrollando un negocio que en ese momento no era nada. Hoy día tienen cerca de 2,5 millones de usuarios. Se acercó un smart money, porque de verdad era smart money, era alguien que trabajaba en la misma industria, que podía generar un montón de tracción para el negocio, etcétera, expertise, habilidades tecnológicas. Y le dice, yo quiero el 40% de la empresa. Perdón, el 60% de la empresa. Y tomaron la decisión de hacerlo. Y lamentablemente, este super smart money después terminó por no interesarse en el negocio, pero tenía el 60% de la empresa, entonces tenía todo bloqueado. Y después le vendió su participación a un tercero. Y estos founders se quedaron con ese 40%, que los deja en una situación bien desventajosa. Porque cuando uno está en una empresa en que hay distintos accionistas, el poder político está representado por el porcentaje que tú tienes de las acciones. Y por lo tanto, el peso que tú tienes en las decisiones que se toman depende de tus acciones. Y si yo como fundadores, que somos los que tenemos la visión, el sueño, no hemos sacado la cresta para que esto funcione,
ya tenemos el 40%, ¿qué queda si hacemos una ronda de capital? Vamos a quedar con el 30, 25% de la empresa. Y después ya no me dan ni ganas de seguir trabajando en la cuestión. O sea, ojalá me saquen y me compren. Entonces, ¿qué es lo que nos da este pilar de financiamiento? Manejo, ¿ya? Es capacidad de poder calzar los flujos de caja. La magia en las finanzas es calzar el flujo de caja. Voy a necesitar plata, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, listo. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo mejoro? Ese es un poco lo que les quería contar. Acá está el resumen. Esta presentación, de todas formas, se las vamos a compartir para que la puedan tener. Así que, nada, los dejo invitados, obviamente, a conocernos como empresa. Esta es nuestra página web, que es www.cfremoto.com. Para no quitarles más tiempo, nuestras redes sociales. Acá hay un QR, en caso de los que quieran agendar una reunión conmigo, pueden escanear este QR y van a entrar a un link de Calendly y van a poder agendar una reunión conmigo. Básicamente porque a mí me gusta entregar tiempo a emprendedores y de alguna manera darles consejos rápidos sobre cosas que quizás son más difíciles de ver para ellos. Entonces, invitados obviamente a agendarme ahí. Y eso, muchas gracias a todos y muchas gracias a Corfo por invitarme. Y ahora dejo abierto el micrófono porque tenemos 48 minutos o 50 minutos más o menos para conversar. Uy, perdón, Philip, pero tenemos 20 minutos. Ah, 20. Sí, hasta las 11:30, hasta las 11:30. Pero de Ah, todas ya, formas ya. nos queda un Bueno, poquito, perdón, me alargué. pero está perfecto. Yo creo que ha sido muy Perdón, provechoso. Levantamos entonces la manito para poder dar orden a eso. si es que alguien tiene preguntas, es el Connie, momento. Sí, María José. disculpa. No sé si Philip, ¿dejaste tu Calendly puesto o lo pongo yo? Yo lo voy a poner. Lo Igual nombraste, no como lo- dije, como dije, está en el QR acá. Así que con el celular, la foto y pueden agendar y lo ahí. otro, Estoy dejando el link ahí, así que ahora, como dijo Constanza, creo que es una buena forma de que vayamos levantando la mano si todos quieren ahí no, y preguntar. lo otro, César, antes para terminar, solamente que nos visiten también en nuestro podcast que tenemos en CFO Remoto, que se llama CFO, voy a decir acá, CFO Todo, ¿ya? Para que vean a los entrevistados que tenemos que están todos en fondo en torno y en foco de la educación financiera y son invitados que tienen mucho que ver con el mundo del emprendimiento, las empresas, entrevistados que son súper cracks todos. Ya vamos en el capítulo 5 y nos quedan como muchos capítulos y con segunda temporada incluida. Así que estamos en YouTube y en Spotify para que se suscriban y nos visiten. Eso, una invitación a que escuchen esos podcasts porque la verdad es que hay hartas experiencias entretenidas con esos emprendedores que ya han pasado por este camino y son siempre conversaciones enfocadas en la parte también financiera y de negocio, así que está bien bueno. Ya, vamos entonces con las preguntas. No sé, Constanza, de repente sería bueno mirar primero las que están en el chat y después, en la medida que la gente quiera preguntar, puedan levantar las manos o ir dejando preguntas. Sí, mira, principalmente son felicitaciones, Philip. Muchas gracias nuevamente por apoyarnos en esta academia. Tenemos una pregunta que no se ha contestado, pero de alguna manera quizás no es el foco del módulo. Vamos a tener un módulo de valorización de empresas, pero de todas maneras la dejo acá que dice cómo calculo el valor total de mi empresa. Ya. Una buena pregunta y una pregunta bien tricky porque la verdad es que no hay una sola forma ni una sola regla para poder, y voy a decirlo bien claro, estimar cuál es el valor de mi compañía. El valor de una compañía es cuando hay una transacción que valida ese valor. ¿Ya? Es como la bolsa de valores. La acción de una empresa vale tanta plata porque se transa ese valor, porque hay alguien que está dispuesto a comprar a ese precio y hay otro que está dispuesto a vender ese precio. Si esas dos puntas no se juntaran, la empresa no vale nada, porque nunca se transó. ¿Ok? Entonces, lo primero es cómo puedo estimar el valor de mi empresa. Y ahí mi respuesta la voy a hacer corta, sobre todo porque tienen un módulo para esto, pero hay distintas metodologías. Lo nombré en algún momento de ir a buscar comparables, entender
a qué valorización se invirtieron en esas empresas y cuánto vendían, por ejemplo, esas empresas o cuánto generaban de EBITDA esas empresas. Y hay un concepto que se llama múltiplos de valorización, que es el valor de la empresa dividido por las ventas, por ejemplo. Ese es un múltiplo veces venta, que se llama. Y que básicamente refleja cuántas veces las ventas de mi compañía yo vendo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo creo que mi empresa vale 1000 y yo vendo 10, eso quiere decir de que estoy valorizando mi empresa a 10 veces venta. Y si uno mira, es muy difícil encontrar empresas que se valoricen a 10 veces venta. Generalmente son empresas tecnológicas con cosas bien impresionantes en términos tecnológicos y de crecimiento para poder valorizarse en una valorización como esa. ¿Ya? Las empresas normalmente, las más tradicionales, van a andar en torno a 1,5, quizás podría ser 2 veces. Pero yo tengo que ir a buscar en mi industria cuáles son mis comparables, a qué precio transan esas empresas o a qué valorización se han dado esas transacciones. Una segunda forma puede ser, bueno, el famoso flujo descontado a una cierta tasa, que a mí no me gusta mucho para empresas que están incipientes, pero sí podemos más o menos buscar dónde está el rango de valor bajo ciertos supuestos. El problema es que cuando las empresas son muy chicas y proyectamos, no sé, para los próximos 10 años los flujos de la compañía y los traemos al presente a una cierta tasa, está todo concentrado al final el valor, porque hoy día soy muy chiquitito en relación a lo que creo que puedo ser. Y por lo tanto, cualquier cambio chico que yo haga en algún supuesto, o en la tasa libre de riesgo, o en cualquier factor, me va a pegar mucho en la valorización. Entonces, es bien difícil justificar una valorización a través de esa metodología cuando la empresa está incipiente o es muy chica todavía. Esa metodología aplica bastante bien para empresas que ya están en régimen, empresas más grandes que efectivamente ya tienen su negocio más papeado, por así decirlo. Y una tercera que uno podría hacer es, con el flujo de la empresa y asumiendo que un inversionista invierte, no sé, 100 hoy día, por ejemplo, ¿ya? O sea, yo estoy buscando 100 palos, por ejemplo. Yo hago un flujo en que de cara del inversionista, como del lado del inversionista. El inversionista, ¿qué flujo ve? Ve que va a meter 100 millones, o sea, menos 100, y luego va a recibir cierta cantidad de flujo a lo largo del tiempo, al quedarse con tal porcentaje de la empresa, y quizás podemos asumir que la empresa quizás se vende en 10 años más a un cierto múltiplo. De nuevo, ¿qué múltiplo? Al que haga sentido en función de la industria, de la etapa de desarrollo que está la empresa. Y ver qué retorno obtiene ese inversionista por la inversión de 100. Si bajo los supuestos que estamos hablando, el inversionista invierte 100 y el retorno que recibe es, no sé, un 10% al año, quiere decir que la valorización que estoy pidiendo es muy alta. Debería quedarse con más porcentaje para que ese retorno que obtiene aumente. Porque yo como inversionista jamás invertiría en una empresa con riesgo para quedarme con un 10% de rentabilidad anual si puedo ir, no sé, a invertir en deuda de empresas que están consolidadas en el mercado en Chile, a invertir al 8, no sé. Entonces, no se justifica ese nivel de retorno tan bajo para el riesgo que estoy tomando. Entonces, esas serían distintas formas de que yo podría acercarme a ese valor estimado de la compañía. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Filip. Tenemos a Rocío con la manito levantada. Rocío, adelante. Hola, hola. Hola, Filip. Bueno, la clase me gustó mucho y yo te escuchaba y sentía un gusto porque hago mucho de lo que tú mencionaste, conciliación. Es una empresa chica, pero conciliación bancaria, todo muy ordenado porque vengo de una empresa grande y tuve la oportunidad de ser encargada de administración y finanzas y aprendí y yo dije, lo voy a aplicar desde el día cero para llevar un orden, pero yo cumplo con todo lo que tú dijiste, que la empresa más compleja, la fábrica, la que tiene que tener fábrica, local de venta, inventario, y realmente es un rubro muy difícil y muy complejo porque tiene demasiada información. Entonces no es como llevar un inventario que yo compro y vendo y listo y saco, y no. Y más encima Exacto. mi rubro es de fábrica, entonces tú
ocupas materias primas, entonces no es fácil hacer un cálculo. O sea, ocupas un poquitito de esto, otro. Entonces, de verdad, en mi negocio es difícil y a eso apunta mi pregunta. Que si bien yo trato de tener un orden y como tú dices, concilio todo, pero siempre hay cosas que se escapan. Y por ejemplo, algo que me ocurrió y que quiero compartirlo para que no les pase a otros, es que cuando yo inicié desde el tiro, uno siempre dice, pucha, el negocio tiene que dar para darnos un sueldo, lo mínimo, ¿cierto? Pero la realidad cuando tú comienzas es otra, po, no te da para un sueldo. Como tú decías, a veces uno no tiene, no, al comienzo, en mi caso particular, No no fue tiene. un mes, no había. Todo el retorno era de reinversión. Afortunadamente teníamos otros ingresos para poder sacar adelante el negocio. Sin embargo, yo quise ser ordenada y me hacía mis liquidaciones de sueldo como correspondían, pensando esto. Algún día la empresa dará y me tendrá que devolver cada una de estas Ay, liquidaciones. y ¿Ya? dejaste esa plata como una deuda de la empresa contigo. Exactamente a lo que voy, sí, pero a lo Pero que sí, voy yo, pero que sí, ahora pero sí, financieramente perdona, pérdida, sí pagaste las imposiciones y los impuestos. El líquido todo no te lo pagas. perfecto, todo como corresponde, todo muy ordenado, pero en el resultado del ejercicio de cada año la empresa está en pérdida, por tanto no eres atractivo bancariamente. Entonces, Quiero eso por saber un lado, algo. Te quiero hacer una pregunta. Cuando tú dices en el resultado del año la empresa está en pérdida, ¿eso es por el balance que te entrega el contador? sí, o sea, entre comillas, porque tengo simplificada, pero cuando, porque somos tan ordenados numéricamente que claro, la plata está, el retorno está, la empresa está, creció, hay una fábrica, hay un local, tú ves el crecimiento, pero numéricamente, financieramente, no da porque tienes salidas que no existen, los sueldos nunca salieron, Claro. los sueldos se Tengo, quedaron. tengo, tengo, tengo varias preguntas. La primera, el contador, todo el activo fijo de la planta productiva que me dices, ¿está como activo dentro de la No, realidad? no, yo tengo una contadora part-time. Tú sabes, cuando eres chico no pagas un tremendo contador. Y No, claro, ella hace lo esencial, incluso a veces yo detecto falla, y eso es otro, algo importante que tú mencionabas y que es clave, que esto es como, la contabilidad es como llevar el auto al mecánico. Tú no tienes idea y tienes que confiar, pero al mismo claro, tiempo tienes que supervisar. A mí me pasó el otro día, uno confía ciegamente y no tiene que ser así. Uno tiene que pensar que el contador es como, puede ser infiel, por decirte algo, tiene que tenerlo. Pero a mí me pasó, por ejemplo, el otro día que aquí le mando unas facturas de exentas que acá estoy en Sofri, que se meten como gasto. Y se las mando a la contadora y ya era el último periodo para ingresarla y yo me di cuenta porque sé algo que no estaban ingresadas, ¿cachai? Y le digo, oiga, no veo reflejado el gasto. Oh, se me olvidó, me dijo. El último día y eran como 800 lucas que se iban a la basura. Yo porque tengo algo de conocimiento me di cuenta, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no sé nada? No, no. porque es algo más difícil de detectar porque te tienes que ir al libro de compra-venta. Entonces, hay Sí. cosas que a veces uno, en teoría o en enseñanza o en todo, uno dice, sí, tengo que supervisar a mi contador, sí, pero hay cosas que se escapan, aunque tú tengas, como te digo, yo tengo una súper buena escuela, fui encargada de mi administración y finanzas, sin embargo, me ocurrieron estas cosas en mi Obvio. negocio. Imagínate que queda para los emprendedores que no tuvieron esa experiencia como tú tuviste, obviamente que es re complicado. Consejos, a ver, tu resultado tiene pérdidas probablemente, o sea, no conozco los números, pero probablemente hay dos efectos ahí. Uno, todo el activo fijo que tuviste que invertir y toda la plata que le metes a la planta, la estáis tirando a costo o a gasto y eso te está matando la utilidad. Eso en la práctica es un activo y lo que debería hacer la contadora es depreciar ese activo en tu estado de resultados. El problema es que como en todas las pymes, como está esta simetría de información con los contadores quieren hacer su pega nomás. El contador quiere hacer su pega, es la pega tributaria. El contador le da lo mismo si te financias con un banco o no. Entonces, te presentan un balance y con políticas de contabilización, que si uno no tiene el conocimiento para pedírsela de otra manera, va a hacer lo que quiera. Y te va a llevar toda la plata que te gastaste en activos fijos a resultado. Tu balance probablemente hoy día, activo fijo, cero. Y tú vas Cero. a tu planta y tenías una planta, bueno, hermosa, que le has metido un montón de cariño, un montón de pega,
Y tu balance, el banco lo mira y dice, ah, pero si esta empresa no tiene ni un activo, ¿cómo me va a pagar? Chao, no sirve. Entonces, uno, ese activo debería estar activado y irse depreciando. Y ahí lo importante es entender que una cosa es la contabilidad tributaria y otra cosa es la contabilidad financiera. Activar ese activo fijo no quiere decir que yo voy a pagar más impuestos porque no voy a llevar esta cuestión a pérdida. El Estado te permite depreciar aceleradamente ciertas inversiones, justamente como incentivo a la inversión, de tal forma que si yo invierto en algo, no tenga que pagar impuestos al año siguiente, ¿cierto? Sino que puedo ocupar toda la plata como gasto aceptado, pero eso no quiere decir que mi estado financiero no me muestre ese activo. ¿Ya? Entonces mi recomendación es que el contador haga los estados financieros bien construidos, con el activo fijo como activo fijo, y probablemente tienes un montón de inventario, no solamente de productos terminados, sino que también de los insumos que están quizás en trayecto o los insumos que tenéis ahí guardados en la planta. Eso también es un activo. Entonces, si esta persona está tirando todo eso a gasto también, te está pegando doblemente en el resultado de la compañía. Va a ser difícil que pueda conseguir financiamiento así. Entonces, yo lo que haría sería tratar de pedirle al contador que extracontablemente, esto no quiere decir que vaya a tener que rectificar declaraciones de renta, ¿ya? Porque eso es un culo, impuesto interno se va a meter a fiscalizarte, te voy a arriesgar un montón de cosas. Tiempo, plata, que no tiene ningún sentido. Entonces, extracontablemente, tú le puedes pedir al contador que arme el balance, pero llevando a ese activo al activo, toda la plata que te gastaste ahí, identifícale cuánta plata es, que meta toda esa plata ahí, que deprecie ese activo fijo, y además que toda la plata de los inventarios, tú tenés que de alguna manera, porque sí, para ti es muy difícil calcular el costo unitario, ¿cierto?, de cada producto que tú vendes y por lo tanto cuál es el margen que te está quedando. No es tan fácil. Pero una metodología que se usa mucho en contabilidad, como para simplificarlo, y que no te va a permitir hacer mucho análisis, pero sí por lo menos le vaya a entregar un input al contador, es decir, inventario inicial más todas las compras que hice, menos el inventario final, debería ser el costo de venta del periodo. Entonces, yo lo que te recomiendo es que tú le des al contador o contadora tu supuesto de costo de venta del mes y que la contadora ponga ese costo de venta, pero que quede inventario dentro de tu contabilidad financiera, estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tu resultado va a mejorar y vaya a mostrar probablemente utilidades y eso quizás te va a hacer elegible para un crédito bancario. Ahora, última consultita. Como no, nunca, bueno, ni siquiera voy al banco a pedir un crédito por lo que te digo yo, porque yo ya veo que es pérdida, pero me di cuenta igual que, por ejemplo, la contadora no ingresa los beneficios. O sea, yo soy súper concursante y he ganado varios concursos, ya sean Corfo, Cercotec, privado, y eso ¿Ya? debería, pienso yo, estar igual en el ingreso de ese dinero, Por supuesto, contablemente sí. igual, ¿verdad? Hay dos formas de contabilizar una entrada de plata en un fondo público. La primera es que cuando me entra la plata del fondo público, la contadora lo que debería hacer es un asiento entre la caja contra un pasivo. ¿Por qué un pasivo? Porque tú tienes que rendir esos fondos y si es que te rechazan las rendiciones, en la práctica tienes que salir a devolver esos fondos. Y lo que debería hacer la contadora es que en la medida que van llegando los documentos que tú le dices, esto se va a rendir, esto se va a rendir, esto se va a rendir, irlos activando dentro de la contabilidad. Una vez que el activo del Corfo es igual al pasivo, quiere decir que tú ya rendiste todo y podéis de alguna manera como macharlo y el banco va a saber, ah, esta deuda es un fondo Corfo que ya se rindió, porque acá está la contracuenta del activo que me dice que se rindió. Y la segunda forma de contabilizarlo es que sea caja, o sea, te entra la plata al fondo y que el contador lo refleje como un ingreso no operacional, para que no te ensucie los números para arriba del negocio. ¿Me cacháis? Ya. Pero queda reflejado y eso es utilidad para tu empresa. Claro, no está nada reflejado, ni siquiera en los concursos privados que no hay rendición. ¿Sabes por qué no está reflejado? Porque como no pagan impuestos estas cuestiones, Ujú. a ella no le interesa. Mm, ¿Cachai? Pero sí, dile que tiene que contabilizarlo. Entonces mira, si quieres, agéndame una reunión y te puedo dar ahí un roadmap cortito de cómo hacerlo y podemos conversar ahí de cómo te puedo ayudar. ya, vale, gracias. Ya, después Carolina preguntó, ¿qué opinas del método de la ganancia primero? No conozco tan bien ese método, pero entiendo que básicamente tiene que ver con bootstrapear el negocio, o sea, en el fondo buscar
buscar que el negocio sea rentable lo más rápido posible, ¿cierto? Y transformar esto como en una maquinita de salchicha. Y para eso es un camino bien complicado, no es tan fácil, es realmente lograr tener una máquina comercial que sea capaz de hacer crecer el negocio de un cliente, ¿cierto? Pero además que esos clientes que llegan se atiendan de forma correcta, la ejecución del servicio o del producto sea correcta, o sea, tengo que tener un flujo completo, no es solamente conseguir clientes, porque si yo consigo clientes, pero después el servicio que les entrego es malo, no van a volver. Y el boca a boca además va a ser, oye, no, esta empresa no me dejó la cagada, no funciona, no sé qué. A nosotros nos llegan muchas empresas a decirnos cómo los contadores o empresas de contabilidad les dejaron la grande dentro de sus compañías y eso básicamente tiene que ver con eso que estoy diciendo en el fondo, como no se dieron cuenta de que esto hay que construirlo en una maquinita, ¿cierto? Pero no es tan fácil. Y ahí hay herramientas, hoy día cada vez más herramientas de inteligencia artificial para poder mejorar la productividad de los flujos, o sea, automatizar un montón de cosas que van ocurriendo en los procesos y en los flujos del negocio. Así que también la invitación es a ver cómo pueden aplicar eso, porque efectivamente una de las formas para transformar un negocio en una maquinita que es capaz de retornar y de generar utilidades es ser productivo y efectivamente saber dónde te aprieta el zapato. A la persona que estaba hablando recién conmigo, su planta productiva es lo más importante, que efectivamente los procesos de producción funcionen, que no hayan mermas, que el margen de cada producto sea lo mejor posible. Después, Andrea pregunta, si tengo una empresa familiar de 5 socios y uno de ellos quiere comprar la parte de los otros socios, ¿cómo estimo el valor? Mira, hay una negociación ahí, eso es lo primero, ¿ya? Básicamente hay una negociación en la que ya no es invitar a un inversionista de afuera, sino que es sacar a los socios que están adentro. Entonces, lo que yo haría sería un análisis de distintas formas. ¿Cuánto vale la empresa en patrimonio? El balance. ¿Cuánta plata hay realmente? ¿Cuánta plata hay en la caja? ¿Cuántas deudas hay? Tengo muchas cuentas por cobrar. ¿Cuánto, si yo liquidara la empresa hoy día, cuánto vale? ¿Cuánto se reparte para todo? Y lo segundo es la metodología que explicaba antes a la persona que preguntó de cómo determinaba el valor. Depende de la etapa en la que está el negocio, pero yo te recomendaría, en ese caso, yo creo que es una buena idea, dado que es una transacción entre socios, contratar a un agente externo. Alguien de afuera que diga, oye, este es el valor que nosotros proponemos de la transacción. O que ambas partes, los 5 socios por un lado, perdón, los 4 socios por un lado, tomen un agente externo, este otro haga lo mismo y ver qué tan lejos están las opiniones de los dos asesores. Y en función de eso, tomar eso quizás como un punto de partida para la negociación. Ya, después, ¿cómo demuestro al banco que no estoy en pérdida porque los gastos son fondos públicos y reinversión? A ver, si yo tengo fondos públicos, en la práctica es porque lo tengo financiado por atrás por el fondo público y por lo tanto debería tener ese ingreso de plata también y por lo tanto debería sumar cero, no debería estar generando pérdida. Y lo segundo, lo de la reinversión, una empresa que reinvierte plata puede perfectamente perder plata. Lo que hay que hacer es tratar de armar un flujo en el caso en que yo no estuviera reinvirtiendo, ¿ya? Y con eso le podéis demostrar al banco de que, bueno, ¿cómo estaría mi negocio si no hago esto? Si me quedo tal cual. Y si eres capaz de demostrarle que ganarías plata, entonces puede ser que tengáis mejor suerte. Ahora, la mala noticia es que los bancos son muy reticentes a cambiar las formas en las que evalúan el riesgo de la empresa. Entonces, yo creo que ahí hay que tener una estrategia de tener una buena relación con el ejecutivo, juntarse, explicarle, ojalá que te vaya a visitar al negocio para que vea que esta cuestión no es bluff, por así decirlo. Hay forma, ¿ya? Pero de nuevo, si tú quieres demostrar algo que implica sacar una parte de los gastos que son reinversión, según lo que me está diciendo, y otra parte, tenéis que tener los números ordenados y armados. Si no, no vaya a poder identificar qué es lo que quiere.
Ya. Creo que no hay más preguntas, Constanza. No identifico más preguntas tampoco, ni manitos levantadas. Además, estamos en la hora. Sí. Sí, quizás recordar que tienen la posibilidad, por lo que tú estás ofreciendo, de poder conversar contigo en otra instancia, y Ahí les dejé agradecerte. el link de nuevo. Eso, recordar eso. Eso claramente ya es una opción, una posibilidad que nos da nuestro relator de esta sesión, que ya fuera de la academia y dentro de la academia volver a agradecerte. Volver a agradecerte, creo que fue un espacio bastante aclarador. Son Buenísimo. muchas las temáticas, son muchos los contenidos y el poder romper brechas de información para nuestras empresas, la verdad es que a nosotros es casi un objetivo ya transversal para la gerencia. Sí. Eso, Bueno, yo ahí solamente agradecer a Corfo y feliz de volver a hacer una charla cuando ustedes digan, ahí conversemos. No sé, te vamos a mandar la presentación, Constanza, para que tú la puedas compartir. Y por otro lado, lo último, nada, felicitarlos a todos porque este es el camino difícil. O sea, emprender es el camino difícil, no es el camino fácil. Así que nada, les deseo toda la suerte a todos y ojalá que nos veamos en el futuro en algún momento. Cualquier cosa que los pueda ayudar, simplemente me agendo en una reunión, nos juntamos ahí 15 minutitos y conversamos. Yo creo que los puedo ayudar harto en ese tiempo que si bien es breve. Como que la experiencia me ha ayudado a entender muy rápido el problema que tienen los emprendedores y ayudarlos rápido. Por eso que hacemos estas reuniones de 15 minutos cortitas que parecería medio mezquino, pero es mejor juntarse con más que quizás dedicar demasiado tiempo. Si es que hay alguien que necesita más tiempo, lo podremos ver ahí en cada caso. perfecto. Nos vemos la próxima semana para quienes nos quieran acompañar en el próximo módulo que es Storytelling. Y eso, un abrazo y los saludo a la gerencia de innovación de Corfo. Gracias. Un abrazo grande. Chao. Que esté muy bien. Gracias. Chao, Chao. chao.